Muy buenas tardes. Hoy en el nuevo capítulo del Faro Geopolítico vamos a hablar de un tema con nuestro invitado de hoy, que gracias aquí, Luis Fernando, me ha dado el espacio aquí en el Instituto Virtus para hablar del tema que él tiene por fortaleza la doctrina social de la Iglesia. Y gracias, de verdad, Fernando, más bien un gusto tenerlo en esta entrevista. Y me gustaría que compartieras, va a ser una charla que va a ser dinámica, participativa de los dos, pero me gustaría que se expusieran mucho las bases de la doctrina social de la Iglesia y cómo podemos recuperarlo en esta nueva vida posmodernista también. Claro, no, muchas gracias Diego por la invitación, feliz de estar acá y bueno, definitivamente la doctrina social de la Iglesia es un tema que me apasiona, me parece sumamente relevante. Me parece que tiene muchas respuestas que normalmente tendemos a buscar en las ideologías y que las ideologías no pueden responder adecuadamente. Así que a mí me parece que hay un tesoro, hay un acervo histórico, filosófico, teológico en la doctrina social de la Iglesia que no estamos sabiendo apreciar. Me parece que hay un lento y tímido renacer del interés por la doctrina social de la Iglesia y a eso estamos dedicados en el Instituto Tupamor, precisamente a promover la doctrina social de la Iglesia. Me ha gustado mucho el término que has utilizado de las diferentes filosofías que hay. Pero también debo entender que la doctrina social de la Iglesia tiene también su fundamento filosófico ancestral, ¿verdad? Pero entender que es en sí, digamos, cuando hablamos, son principios, ¿verdad? No es un partido político, no es una filosofía en sí, sino son principios que se basan en las filosofías de la cristiandad. En este caso, estamos hablando de que otras filosofías, estamos hablando que dices que, como esa guerra filosófica, el marxismo, de las ideologías, propiamente, que mucho que surgen antes de la Revolución Francesa, pero que surgen un montón de ideas y surge el capitalismo como tal, el marxismo como tal. Ante esto, ¿cuál ha sido el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia, por ejemplo, en esa época convulsa en la que nació? Claro. Bueno, ahí hay dos elementos muy importantes, pienso yo que, o varios inclusive, que plantear. Lo primero es que la doctrina social de la Iglesia del día Pío XII, el Papa Pío XII, el Papa de la Segunda Guerra Mundial, bueno, por supuesto más que eso, pero le recordamos por haber vivido tiempos tan difíciles. Papa Pío XII dice, claro, las fuentes de la doctrina social de la Iglesia son dos. Uno es la ley natural, o el derecho natural, es decir, aquella ley que está inscrita en el corazón de todo ser humano, y la segunda es la ley de Cristo, ¿verdad? Aquella que emana directamente del Evangelio. Entonces, doctrina social de la Iglesia es ante todo una síntesis precisamente entre saber humano y saber religioso, ¿verdad? Entre fe y razón, entre filosofía y teología. Eso es como un primer elemento. Ahora, claro, doctrina social de la Iglesia hay formalmente desde que hay cristianismo, ¿verdad? Porque ya de hecho, por ejemplo, tan solo remitirnos a los libros de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, nos dice que los cristianos lo tenían todo en común. Entre los cristianos no había pobreza porque lo ponían todo en común. El bien común. No, bueno, sí, claro, buscaban el bien común, pero ponían todos los bienes en común. De hecho, podemos recordar el caso de Ananías y Zafira. No sé si se acuerdan de ese caso. Porque claro, Ananías y Zafira, ¿qué es lo que hacían los cristianos? Decían, tengo esta propiedad, quiero venderla y poner a disposición de los presbíteros, de los ancianos, ¿verdad? Presbíteros, de los ancianos, de los presbíteros, quiero poner a disposición los bienes que se generan de esta venta para el servicio de la comunidad cristiana. Entonces Ananías y Zafira pretenden engañar a los apóstoles y dicen, claro, vendí la propiedad en tanto, y en realidad la vendieron en más, ¿verdad? Por eso es que hay un capítulo dramático, el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, lo que quiero decir es que la cuestión de la pobreza, la cuestión de los bienes, la cuestión de la propiedad son preocupaciones que están presentes desde los inicios del cristianismo. El cristianismo claramente entiende que su vocación no es solo religiosa, sino que también es social. Y esto es lo que llamamos doctrina social de la Iglesia. Claro, luego vamos a tener grandes desarrollos de parte de los padres de la Iglesia. Ahí podríamos hablar muy concretamente de San Ambrosio, de San Agustín, de San Juan Crisóstomo, pero también de muchos otros. Pero primordialmente yo diría que estos tres tienen un corpus social muy rico, muy valioso. Y luego, claro, sin lugar a dudas, todo el desarrollo de la escolástica, ¿verdad? La primera y la segunda escolástica. La primera escolástica, primordialmente con Santo Tomás de Aquino,
siglo XIII, y la segunda escolástica que encontramos en la escuela de Salamanca, ¿verdad? También habría unos aportes muy valiosos, pienso yo, del humanismo cristiano, especialmente de autores renacentistas como Pico de la Mirandola, Juan Luis Vives y también, por supuesto, de Tomás Moro. ¿Verdad? Que a Tomás Moro y a estos autores podemos entroncarlos o leerlos desde el humanismo cristiano, ¿verdad? Es decir, recuperar la centralidad del hombre, pero siempre desde una perspectiva trascendente, no como el humanismo que presenciamos en nuestros tiempos. Ya, para que ya la doctrina social de la Iglesia adquiera un corpus formal, ¿verdad? Específico, una historia propia, ciertamente inicia con Alberto Urbano de León XIII, en 1891, que como bien decías, está precisamente en el marco de la cuestión obrera del siglo XIX, ¿verdad? Creo que no se ha estudiado, digamos, por ejemplo, se estudia mucho hoy en día, que se habla mucho de Marx, que se habla mucho de Hegel, que se habla mucho de, inclusive, de Comte, que desarrollan sus filosofías, pero dejan al hombre como prácticamente lejos de Dios y más al servicio del dinero, del sentido de la producción y la misión del obrero, pero dejan que se alejan de Dios en mucho medida. Entonces, ahí entiendo, surge la visión de la defensa de la red urbana, porque también critica el comunismo y el capitalismo. ¿En qué sentido podemos desarrollar esto? Claro, sí, precisamente aquí hay un buen punto. Es decir, hay que recordar que las ideologías nacen con la modernidad, ¿verdad? Es decir, y en la modernidad tiene un punto de inflexión importante, un hito fundamental en la Revolución Protestante, ¿verdad? Es decir, muchos de estas, por ejemplo, la doctrina de Locke, ¿verdad? Nace precisamente en una Inglaterra post-católica. Entonces, claro, vemos claramente cómo hay una influencia del protestantismo en el desarrollo de ciertas ideas que eventualmente van a ser las ideologías, ¿verdad? Porque antes, como decía, durante la Edad Media no conocimos, no hubo ideologías, lo que hubo fueron herejías. Pero claro, con el advenimiento del protestantismo, ciertamente vamos a tener el nacimiento de las ideologías. La primera de todas, el liberalismo, que en mi opinión es la que ha triunfado, es decir, la que gobierna las sociedades de nuestro tiempo, tanto en su vertiente política, con la democracia, como en su vertiente económica, con el capitalismo. Y luego, por supuesto, el liberalismo va a crear las condiciones para el nacimiento del marxismo. Bueno, en general de los socialismos y particularmente del marxismo, pero aquí estamos en pleno siglo XIX, ¿verdad? Entonces, claro, es en este contexto de lucha ideológica, de fuerte lucha ideológica del siglo XIX, en donde, claro, el liberalismo desbocado, el liberalismo rígido y de Juan Pablo II va a producir unas condiciones de trabajo tan terribles que, por supuesto, esto va a ser el germen, van a producir unas condiciones laborales y religiosas terribles, que va a ser el germen de nacimiento, de cultivo del marxismo. Marx publica el Manifiesto Comunista en 1848, gracias. Y menos de 50 años después nace la Revolución, porque precisamente la Iglesia ve cómo los trabajadores están siendo llevados hacia la lucha de clases precisamente por la doctrina de Marx, ¿verdad? Entonces, claro, la Iglesia se da cuenta de que el capitalismo crea unas condiciones de trabajo terribles, ¿verdad? Pero al mismo tiempo se da cuenta que la solución no es la eliminación de la propiedad privada ni la lucha fratricida propia del marxismo. Entonces, claro, ante esta pugna entre las ideologías, la Iglesia propone una vía distinta. Interesante porque si en un momento dado, en esa Europa protestante, cuando empieza el protestantismo, vamos a tener una lucha entre religiones, por así decirlo. Es decir, entre el hereje que fue Lutero contra la Iglesia, luego vemos las guerras religiosas, luego viene las ideas de los pueblos también, de alguna manera, pero lo que más encontramos es una lucha de clases, una lucha entre el obrero y el que tiene el poder del capital. Claro. Entonces, aquí vemos que hay algo que es falso. No siempre, ¿por qué tiene que llevarse a una revolución de esa manera? Cuando puede ser también el cambio a través de la cooperación. Claro. Entonces, hay mal como que falla. Claro, yo creo que aquí la doctrina social de la Iglesia es una herramienta muy valiosa para precisamente superar estas lógicas, ¿verdad? Hay una serie de lógicas que tienden a anquilosarse, tienden a hacer, digamos, a
fijarse, ¿no? A quedarse como fijas en nuestra mente, ¿verdad? Entonces pensamos que o hay que ser capitalistas o hay que ser marxistas, o hay que estar a favor de los trabajadores o a favor de los dueños de los medios de producción, del empresario, ¿verdad? Y esto por supuesto es falso, ¿verdad? Es decir, claro, interesantemente vemos que el capitalismo y el marxismo ambos tienen una lógica de competencia, ambos, ¿verdad? La competencia del marxismo se llama lucha de clases, entre los que tienen un solo trabajo y los que tienen medios de producción. Correcto. Y la lucha del capitalismo, claro, la propia del mundo de las empresas, ¿verdad? Entonces, y ambas son el fundamento, o sea, la competencia es el fundamento de ambas. Y estoy totalmente de acuerdo en que, claro, una lógica propia de la doctrina social de la Iglesia está con ellos, ¿verdad? Nosotros creemos, claro, los católicos creemos, la doctrina social de la Iglesia enseña que, por supuesto, conviene mucho más trabajar desde la cooperación. No que no haya una cierta competencia que pueda ser saludable, pero no puede ser el principio que rige la sociedad, no puede ser el principio que rige el mercado. El mercado no tiene por qué regirse bajo el principio de competencia. Entonces creemos que hay precisamente principios más nobles, que son los principios universales de la doctrina social de la Iglesia, que normalmente mencionamos 6, dentro del cual está solidaridad, que es la cooperación social es solidaridad, o la caridad social es solidaridad, o el bien común que ya mencionaste, que ciertamente apuntan a que es necesario que no pensemos solo en nuestro bienestar, sino que aprendamos a pensar en el bienestar de los demás, y así contribuiremos al bien común, ¿verdad? Porque de alguna forma Dios, ¿verdad?, quiso amarrar nuestra felicidad a la felicidad del prójimo. Eso me parece que es un dato interesante. Hay un autor que se llama Bernard de Mandeville, que tiene un texto que se llama La fábula de las abejas, y él dice que, claro, el motor de la sociedad es el vicio. El motor de la sociedad es el vicio. Bueno, luego Adam Smith, ¿verdad?, va a moderar este ímpetu vicioso y va a decir que, bueno, no es el vicio, es el interés. Entonces, claro, cada quien siguiendo su interés personal construye bien común. Por lo tanto, solo debemos ocuparnos de lo propio. No, esta, por supuesto, no es la visión de la Iglesia, y por eso creemos que la sociedad actual es una sociedad que tiende a ser antisocial, porque precisamente está fundamentada sobre los principios y de competencia. No de competencia, claro, exactamente, de competencia y interés personal, y por eso reitero. En ese punto, se podría decir que la doctrina social de la Iglesia, propiamente la vemos, ¿no?, ataca eso. Porque vio la competencia, vio lo mal del marxismo y vio lo mal del capitalismo. Se podría decir que también es ese. Claro, yo creo que la reflexión sobre la competencia y la cooperación es un poco posterior. Claro, Rerum Novarum primordialmente busca hacer ver que la Iglesia se pone de lado de los trabajadores, que la Iglesia reconoce las situaciones de miseria que enfrentan los trabajadores en el siglo XIX, y se da cuenta que, por supuesto, la eliminación de la propiedad privada, que es el núcleo del pensamiento marxista, no es la solución. Yo diría que estos son como los aspectos. Le quita como ese derecho natural también, así lo ve. Claro, digamos, la Iglesia refuerza, digamos, en aquel momento sí le llama derecho natural, luego la doctrina social de la Iglesia postconciliar, es decir, después del Concilio Vaticano II, va a preferir decir que lo que es derecho natural es el destino universal de los bienes, ¿verdad? Es decir, hay una cierta evolución en la comprensión de la propiedad privada, pero en cuanto a Rerum Novarum, ciertamente concibe la propiedad privada como de derecho natural, es decir, el ser humano por naturaleza debe acceder a algo que sea propio, ¿verdad? Algo que sea propio. Como digo, luego la doctrina social de la Iglesia, especialmente con Pablo II, va a decir, sí, la propiedad privada cumple una función social, pero más importante que la propiedad privada es la función social de los bienes, es decir, la propiedad que yo poseo debe cumplir una función. Pero si esto vamos a algo interesante, ancestral, bien común. Sí, porque inclusive vamos a ver, hay una línea que no se pierde. Estás hablando de Juan Pablo II, estás hablando del Concilio Vaticano II, estás hablando de la Rerum Novarum, o sea, la doctrina social de la Iglesia, pero si nos vamos a la escuela de Salamanca, vamos a entender también el bien común y vamos también a entender de alguna manera esa visión de los salmantinos en unir, por ejemplo, la parte aristotélica. Vamos a encontrar que la visión del cristianismo es para el bien común en sus acciones, y que Dios es parte de eso, y que la ciencia, la filosofía y la razón van de la mano con la fe. Entonces es interesante porque todas esas ideas que surgen después de la Revolución Francesa hacen, o el marxista, por ejemplo, va a decir, va a venir Marx y va a decir que
la religión no es tan mala, pero es como un paliativo para el dolor de los hombres, de los obreros. Claro. Y va a venir Lenin y va a decir que eso va a ser el opio de las sociedades. En cambio, no se rescata, pues como una forma de hablar mal de la parte cristiana, católica, de la parte esencial del cristianismo, cuando fe o filosofía y fe son parte del mismo camino del hombre. Entonces, aquí vemos que inclusive Aristóteles Santo Tomás de Aquino va a unir las ideas de Aristóteles en que a Aristóteles le faltó el conocimiento, porque no tenía el conocimiento, y ahora Santo Tomás de Aquino tiene esa evidencia de tenerlo, y dice que a través de la filosofía, la ciencia, la razón, podemos tener un gran conocimiento, y que nos lleva a un límite que para tener mayor conocimiento tenemos el salto de la fe, para tener un conocimiento supremo, un conocimiento supernatural. A esto, sí me gustaría hacerte la pregunta. Eso no se pierde con la red humana, no se pierde con la doctrina social de la Iglesia, no sigue vigente todavía en esa iglesia. Claro, en definitiva, ¿verdad? Como decía yo, hay que recordar que sí, que en efecto la doctrina social de la Iglesia tiene dos pilares, el de la razón y el de la fe, ¿verdad? De la revelación y el de, digamos, el uso del intelecto, ¿verdad? Que de hecho, al fin y al cabo, la teología es fe que busca entender, es decir, teología es precisamente el seguir la razón para comprender mejor la fe. Bueno, hay toda una tradición, ¿verdad? Que precisamente se marca, como decíamos, desde el Nuevo Testamento pasando por San Agustín, pasando por Santo Tomás, ¿verdad? Pasando por la Escuela de Salamanca, que desemboca sin lugar a dudas en Rerum Novarum y en la doctrina social de la Iglesia ya como un cuerpo doctrinal de Estado, ¿verdad? Hay que recordar que precisamente la Escuela de Salamanca se enmarca dentro del contexto del siglo español, ¿verdad? Que es precisamente todo lo que tiene que ver con la contrarreforma, ¿verdad? Y todo lo que sucede, digamos, como respuesta a la Revolución Protestante, todo lo que sucede alrededor del Concilio de Trento, ¿verdad? El siglo español es en buena lid llamado como tal, ¿verdad? Porque precisamente es el siglo de Santa Teresa, San Juan de la Cruz, de la Escuela de Salamanca, de las leyes de Indias, claro, los reyes católicos, el Concilio de Trento, como decía, digamos toda la reforma religiosa que hizo el confesor de Santa Teresa, el confesor de la Reina Isabel, Cardenal Cisneros, por ejemplo, San Ignacio de Loyola, es decir, es una época maravillosa en la historia de la humanidad. Y la Escuela de Salamanca se caracteriza por reflexiones muy valiosas en el ámbito del derecho, en el ámbito de la economía, que la economía es, en ese momento, está pegada a la moral, ¿verdad? Es decir, no es una ciencia aparte, ¿verdad? Es un desarrollo propio, separar economía de política y economía de moral va a ser un desarrollo muy posterior que tendrá 150 años de existencia. Y bueno, claro, ellos entendían, ellos buscaban entender la economía, entender cómo funcionaban los mercados, entender cómo funcionaban las relaciones de compra y venta, cómo funcionaban las transacciones comerciales, para precisamente asesorar mejor a quienes confesaban, a los reyes, para poder darle una aplicación práctica. No era una reflexión meramente intelectual, sino que tiene una funcionalidad práctica, y así la Iglesia lo ha cambiado siempre, ¿verdad? Es decir, la Iglesia, claro, encuentra un gusto en el saber, pero el saber tiene que servir, ¿verdad? Siempre tiene que haber una cierta dimensión. Entonces, después de Salamanca es un claro ejemplo de esto, ¿verdad? Es decir, que encontramos el San Martín más conocido mundialmente, el Francisco de Vitoria, ¿verdad? Que lo encontramos precisamente por ser el padre del derecho internacional, por ejemplo, ¿verdad? O por desarrollar la idea de guerra justa. Por ejemplo, la cuestión del regicidio, ¿verdad? Que está presente en Juan de Mañana, ¿verdad? O la cuestión de la teoría subjetiva del valor, por ejemplo, que de alguna forma es un desarrollo que está también presente en Salamanca, ¿verdad? El toma de mercado, sí, exactamente. ¿Cuáles autores en esta línea, ¿verdad? Es decir, que reconocen, digamos, agregan más elementos precisamente a cómo se forman los precios a nivel de mercado, ¿verdad?
Bueno, todas estas son desarrollos interesantísimos que se han... Y no hay que confundirlo con precapitalismo. Fueron principios de economía, pero no es precapitalismo. No, digamos, como veamos en los días anteriores con la Sociedad de Economía Argentina, digamos, vemos que no hay relación entre, por ejemplo, la Escuela Austríaca de Economía y la Escuela Salamanca, ¿verdad? Porque, digamos, los principios desde los que parten, la finalidad, las razones de la Escuela Salamanca es muy distinta a la Escuela Austríaca de Economía, ¿verdad? Eso, como bien decía el economista, ¿verdad? Los mismos economistas de la Escuela Austríaca dirían que no tenemos nada que ver con la Escuela Salamanca. Pero, por ejemplo, ¿cómo hoy en día la red renovable se puede aplicar a la nueva generación? Bueno, yo creo que precisamente los papas de los últimos tiempos han buscado actualizar la red renovable. De hecho, por ejemplo, Juan Pablo II escribe dos encíclicas, escribe tres encíclicas sociales. Una a los 90 años de la red renovable sobre la trabajo y otra a los 100 años. Claramente se ve un intento de actualizar la red renovable, no en sus principios, pero claro, porque el contexto económico va cambiando. Claro, por ejemplo, el capitalismo, hay que decir, por ejemplo, el capitalismo después de la Gran Depresión de 1929, el capitalismo va a tener que aceptar, por ejemplo, las reformas del Estado de Bienestar. Porque, claro, el crack del 29 va a suponer una crítica frontal a los principios capitalistas. Y en un país, cuando hablamos de Estado de Bienestar, podemos mencionar uno de los que utilizó Estados Unidos. Sí, el New Deal, por ejemplo, de Roosevelt nace como respuesta de la crisis del 1929, ¿verdad? Precisamente el desarrollo del Estado de Bienestar, ¿verdad? Este paraguas, este colchón que protege a los trabajadores, etc. Entonces, claro, esto nace, pues claro, el capitalismo tiende a moderarse después de la Gran Depresión, también con las ideas de Keynes, ¿verdad? Que van a privilegiarse por un intervencionismo estatal, pero vemos que nuevamente hay un rebrote de este capitalismo, digamos que rechaza cualquier tipo de función estatal, que privilegiación del mercado, etc. Entonces, claro, ella se ha tratado de responder, especialmente, yo diría que, claro, con el gobierno Progreso, el Paso Sexto, en 1967, que habla sobre el desarrollo humano integral, ¿verdad? Claro, es decir, ya no podemos hablar en los términos de la lucha de clases del siglo XIX, porque ha cambiado un poco, ¿verdad? Porque la situación de los obreros ha mejorado. Hay una lucha todavía, pero no se ve tan claramente como esa época, que es un flash que va hacia otros personajes para mantener esa misma lucha. Claro. Ahora, ¿cuáles son las preocupaciones desde su tiempo? La cuestión del consumo, la sociedad del consumo, que privilegia más el tener que el ser, que valora a las personas por lo que tienen, en general podemos resumir como materialismo, liberalismo, como marxismo, agorismo, como el materialismo. Vemos ciertamente digamos, la confianza excesiva en el mercado, vemos también los excesos de crecimiento estatal, vemos por supuesto el drama ecológico, entonces claro, vemos que la doctrina social de la Iglesia ha querido prestar atención a las realidades de este tiempo. Por eso los papas, Pablo VI, Pablo II, tuvieron particular, y bueno, Benedicto XVI, tuvieron particular interés en ponerse en los hombros, ponerse en línea con la tradición del verbo nomado, pero enfrentando los nuevos desafíos de la época, que son un poco distintos. Como bien dices, los principios de la disputa son los mismos, pero cómo se expresan ha cambiado. Entonces, los papas han querido responder, digamos, a las nuevas tiempos. Mi última pregunta, para el cierre, me gustaría que me contara ya. Nos salimos un poquito del tema ya principal, pero sí que me comentaras de tu proceso, del gusto de conocer tanto de la doctrina social de la Iglesia, lo que ha calado en ti desde tu vida y que hablas un poquito de la Instituto Político. Claro, con amor. Sí, con amor. Sí, bueno, yo diría que en mi caso,
Yo hace unos años que me empecé a involucrar con la cuestión de la defensa de la vida, de la lucha contra el aborto, ¿verdad? Me parece que es una cosa que no podemos realmente ser civilizados cuando despreciamos a miembros de nuestra sociedad, ¿verdad? Los que no han nacido, los que no han mayores, los que están enfermos, o los que, ¿verdad? Ya no son productivos, ¿verdad? Una sociedad que desprecia a sus mayores, a los que no han nacido, pues es una sociedad civilizada. Pero me di cuenta de que esta sociedad que permite o que ve aceptables estos graves males, el aborto, es una sociedad que ya aceptó principios mucho más atrás, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es que me di cuenta que gran parte del problema de las cuestiones bioéticas está precisamente en la cuestión de las ideologías. O sea, son las ideologías las que facultan el pensar que es aceptable utilizar a otros. Y también entra en el juego económico, ¿verdad? Es que están directamente relacionadas, digamos, precisamente las ideologías tienen una saliente económica. Entonces yo dije, bueno, hay que trabajar un poco antes, y entonces me dediqué a estudiar poco a poco filosofía política y también doctrina social de la Iglesia. Primero filosofía política, no porque lo hiciera de manera planeada, simplemente así fueron saliendo las oportunidades. Primero estudié filosofía política y luego doctrina social de la Iglesia. Leyendo la doctrina social de la Iglesia me doy cuenta de que la doctrina social de la Iglesia es crítica tanto al marxismo, lo que ya sabía, pero lo que no sabía es que también era bastante crítica al capitalismo. Porque hay ciertos autores que difunden ideas que pareciera que la doctrina social de la Iglesia es mucho más suave que el capitalismo y realmente no es. Entonces, leer la doctrina social de la Iglesia me abrió los ojos a nuestras cuestiones y sobre la necesidad imperiosa de salirnos de la lógica izquierda-derecha, empezar a generar ideas, a difundir ideas sobre cómo salir de esta lógica y proponer modelos de organización social, de organización económica que realmente respeten los valores de la dignidad humana, que era mi concepción, la dignidad de todos. Y bueno, también se está claro que tal vez podemos dejar de seguir. Esa lucha de izquierda-derecha, la Iglesia no tiene nada que ver. La Iglesia tiene su propia filosofía. Eso es interesante. Porque mucha gente puede pensar que los conservadores son capitalistas y los izquierdas. Claro, es un error. Y ya, bueno, parte de la pregunta que te hice, la función del instituto de economía. Claro. Bueno, precisamente somos un instituto dedicado a la promoción de la doctrina social de la Iglesia. También nos interesa un poco ver la filosofía política comunitarista, conservadora, algunas ideas al respecto. Pero primordialmente nos encuadramos en eso, en difundir, digamos, el pensamiento social católico. En este sentido, hemos hecho diferentes actividades, especialmente sobre la escuela de Salamanca, sobre otras perspectivas económicas. Hemos realizado cursos de formación, de introducción a la defensa de la Iglesia. Visitamos universidades, parroquias, colegios, hablando sobre estas cuestiones. Creemos que es necesario que las personas de buena voluntad se involucren en la vida comunitaria, en la vida social, en la vida política, y que más bien parte del problema de nuestro tiempo tiene que ver con que la gente de buenos valores se ha abstraído, se ha retirado de este campo de social. Ese es el problema de la solución. Y da previamente charlas y actividades, cursos también. Exactamente, sí, en esta línea, digamos, siguiendo nuestras redes sociales, pueden escribirnos a los 650-4664, 650-4664, nos pueden escribir, nos podemos agregar un chat de discusión y estar al tanto de las actividades que tenemos. En las próximas semanas, por ejemplo, estaremos visitando parroquias, estaremos organizando una charla sobre economía civil, que es una perspectiva económica interesante. Estaremos organizando una conferencia, un congreso sobre la encíclica Evangelio Vitae de Juan Pablo II. Estaremos realizando un tercer congreso de cristianos y política, una conferencia de política. Cristianos y política. Perfecto. Este es el tercer congreso ya. Y estaremos además organizando una conferencia sobre la encíclica Laudato Si. Es decir, ahí tenemos bastante trabajo felizmente, entonces, el que quiera acompañarnos, muchas gracias, don Luis Fernando. Realmente ha sido este dato mucho valor histórico, conceptual y también de
del conocimiento del Instituto también, de las profesiones que tienen. Entonces, muchas gracias. En la próxima tendremos más información sobre lo que tengan experiencias, también de otras actividades. Y muchas gracias a los estudiantes por